Hola a todas chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Yo soy María José y hoy os quiero enseñar lo fácil que es pasar de esta imagen a esta. Hoy vamos a hacer esta bonita muñeca y os voy a enseñar el paso a paso de cómo la he realizado. Quedaos conmigo porque ya veréis lo fácil que es. Si quieres apoyarme, suscríbete a mi canal, activa la campanita, compártelo con tus amigos y déjame un like. Ahora sí, comenzamos. Estas son las telas que vamos a necesitar. En primer lugar necesitamos una tela para el vestido. Un trozo de tela en color carne con el que vamos a hacer nuestra cara. Tela también blanca. Yo en este caso la he cogido también un poquito estampada con un dibujito. Cordón para atar nuestras extremidades. Este cordón que tenemos aquí lo he combinado con una cuerda y lo voy a usar de adorno. 4 bolas y lana para el pelo. Aquí os dejo la lista de materiales con su medida y lo que necesitáis para cada parte de nuestra muñeca. Vamos a empezar haciendo un círculo de 6 centímetros de diámetro y con la tela doble lo vamos a marcar. Lo vamos a hacer en la tela color carne porque esta va a ser la cabeza de nuestra muñeca. Lo vamos marcando todo alrededor y una vez que ya lo tenéis marcado, lo vamos a coser a la máquina por la marca que hemos hecho. Ahora lo vamos a recortar y vamos a dejar una costura como de medio centímetro. Podéis recortarla con estas tijeras de zigzag para recortar mayor tela y que no engorde tanto nuestras costuras, o con una tijera normal. Ya sabéis que esto es opcional, pero yo desde que he descubierto estas para descargar tela en las costuras, la verdad es que me gusta muchísimo. Ahora separamos las dos telas de la cabeza. Damos un piquete con las tijeras y vamos a hacer una abertura lo suficientemente grande para que nos permita meter el relleno y poder rellenar nuestra cabeza. Así que por esa abertura le vamos a dar la vuelta hacia el derecho y nos vamos a ayudar de las tijeras, de la punta de las tijeras, para ir sacando bien la costura. Con cuidado de no romper el pespunte. De esta manera se va a sacar muy bien toda la tela hacia afuera. Así ya lo tendríamos todo sacado. Y ahora empezamos el relleno. Yo he cogido guata, pero podéis usar merihuano también. Vamos introduciendo el relleno por el agujero y nos vamos a ayudar de los dedos. Si tenéis otra cosa a mano con lo que podáis hacerlo, pues también con lo que mejor os apañéis. Esto, como es redondo, no necesitamos usar mucho las pinzas para llegar a los sitios más alejados, pero bueno, si con las pinzas os apañáis, pues ya está. Y una vez que ya lo tengáis relleno, vamos a cerrarla con una puntada. No va a quedar una costura muy bonita, pero no os preocupéis porque aquí luego vamos a pegar el pelo. Así que esta será la parte de atrás de la cabeza de nuestra muñeca. Le damos unas puntadas finales para rematarlo y que no se sobresalga el relleno por ningún lado. Y ya recortamos el hilo. Ya se ha quedado nuestra cabeza. Ahora vamos a coger la tela blanca, que ya tenéis, como os he dicho, la medida en la lista de materiales. La doblamos a la mitad y vamos a coser por aquí a 1 centímetro. Y con la tela del vestido vamos a hacer lo mismo. Cosemos a 1 centímetro de esta costura. Y con la plancha acordaos de abrir las costuras para que luego queden mejor. Ahora la cogemos como estáis viendo, unimos las dos costuras, una con otra y doblamos la tela.
y se nos va a quedar la tela, como veis, como a la mitad. Esta por un lado y la del vestido por otro, y hacemos igual. Juntamos los dos extremos de la costura y doblamos las telas. Las vamos a igualar y las vamos a planchar para marcar la costura de abajo. La marca de abajo, como va doblada, pues para que se nos quede bien marcada. Y ahora vamos a empezar a pasar un hilván por la parte que está abierta de la tela, porque lo vamos a fruncir. Así que cogéis hilo, un hilo fuerte, y por la parte de la costura empezamos a hacer el hilván como a medio centímetro del borde. Coger un hilo que le vaya al tono para que no se vea, en realidad no se va a ver, pero por si acaso para que no se vea. Y cuando llegamos a la otra punta tiramos del hilo y ya se nos va a quedar fruncido. Lo cerramos del todo, ¿vale? Que quede así, fruncido todo. Y le damos unas puntadas de remate para que no se abra. Cortamos el hilo, la hebra de hilo, y así os tiene que quedar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la tela del vestido. Hacemos coincidir la costura y por la parte de la tela que está abierta, pues le vamos a pasar un hilván. Tenéis que hacer igual que hemos hecho en el sobrevestido, igual. Uniendo bien las telas, igualándolas para que no se quede una más arriba que otra y poder pillar las dos a la vez. Y cuando lleguemos al otro extremo, pues tiramos del hilo y fruncimos también. Y rematamos para que no se suelte. Ya tendríamos las dos piezas del vestido terminadas. ¿Veis? Así os tienen que quedar. Ahora vamos a coger la cabeza, le vamos a poner silicona en esta parte de aquí donde la costura y vamos a pegar primero el sobrevestido, el que va por la parte de fuera. Esperamos que se seque un poquito. Y una vez que ya esté seco, por la parte de abajo del sobrevestido volvemos a echar silicona y vamos a pegar el vestido. Así como estáis viendo. Así tiene que quedar el vestido y el sobrevestido. Si queréis podéis darle unos puntos de silicona para pegar las dos telas y así nos aseguramos de que no se vayan a soltar. Con 2 o 3 puntos de silicona caliente será suficiente. Ahora vamos a coger cola de ratón y vamos o cordón, lo que tengáis más a mano, y vamos a hacer las piernas. Metemos el cordón por el agujero y hacemos un nudo para que no se vaya la bola, no se salga. Y ahora en el otro extremo hacemos lo mismo, metemos la bola, hacemos un nudo y empujamos la bola hacia abajo. El nudo se va a quedar dentro y no se va a ver. Y cortamos lo que nos sobre de cordón, tanto en una bola como en el otro. Y ya tendríamos las piernas hechas. Para pegarlas, pues abrimos el vestido y por la parte de dentro le vamos a dar también silicona. Y lo ponemos ahí para que se vaya pegando. Y una vez que lo tengáis puesto, le volvéis a poner encima otro punto de silicona para que se quede bien sujeto.
Con los brazos vamos a hacer lo mismo. Hacemos la misma operación. Metemos las bolas, hacemos nudos y recortamos el trozo de cuerda que nos sobre. Ir calculando más o menos la cuerda que necesitáis para cada cosa, tanto para los brazos como para las piernas. Si os gusta más cortitas o más largas. Bien, pues ya tendríamos los brazos también. Y para pegarlo lo que vamos a hacer es hallar el centro más o menos, que sería este, y por la parte de atrás os dais cuenta que esta es la parte trasera de nuestra muñeca, pues le ponemos un punto de silicona y pegamos el centro que hemos hallado. Presionamos un poquito para que se seque. Y aquí también le vamos a dar un poquito de silicona para que no se muevan hacia atrás en un brazo y ahora en el otro. Así. Ya tendríamos también los brazos. Ahora vamos a coger un cartón, una cartulina, y con la lana le vamos a dar vueltas. Este tiene un ancho de 30 centímetros. Lo digo para que calculéis luego lo largo que queréis vuestro pelo, el pelo de vuestra muñeca, vamos. Y le vamos a dar vuelta con toda la lana que tengamos. Ya os he dicho que no sé si son unos 2 metros de lana lo que necesitamos, creo, una cosa así. Le damos vueltas. Hasta agotar la lana. Unimos las dos partes. Y vamos a coger un hilo y en la parte del medio le vamos a dar unas vueltas y unos nudos para que no se nos mueva. Podéis coger un trozo de lana también, de la misma lana que estáis usando, o si queréis, como he hecho yo, pues un poco de hilo, un hilo normal de coser. Y le hacemos unos nudos. Así ya, y recortamos. Y ahora vamos a buscar el centro de las hebras para cortarlo. Así, que no se nos quede ninguna sin cortar. Con las tijeras le vamos a dar un corte. Y en el otro lado pues hacemos lo mismo. Luego ya recortaremos estas hebras que queden más largas. Y le vamos a ajustar un poco el largo también para que quede más o menos igualado. Abrimos la madeja y lo cortamos. Así, que queden todas. ¿Veis? Ahora le vamos a recortar un poquito. Y ya tendríamos esta parte terminada. Ahora, como le voy a hacer unas coletitas, pues en la parte de cada lado le voy a dar unas vueltas con la misma lana, esta vez sí. Le voy a hacer unos nudos para hacer que mi muñeca tenga coletas. Y más o menos a la misma distancia, pues vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Anudamos la lana al pelo
así. Buscando más o menos que tengan la misma longitud las dos coletas. Y un par de nudos. Lo colocamos un poco. Y ahora lo vamos a pegar a la cabeza. Vamos a buscar el centro de la cabeza. Ya sabemos que el centro nuestro de la lana es donde hemos hecho el primer nudo. Así que en esta parte pongo silicona y pego la lana. En la parte de atrás, para que no se vea la abertura esa fea, pues vamos a echar silicona y a bajar el pelo hacia abajo. Abrimos un poco la lana y lo vamos pegando para tapar esta abertura. Y así ya no se nos vería. Y luego en la parte de delante pues también vamos a sujetar más la lana para que quede más realista y más bonito. Y luego ya, según vayáis viendo cómo lo vais poniendo, pues lo que necesitéis. ¿Que necesitáis arriba también? Pues un poquito arriba. Y ya la vais dejando a vuestro gusto. Y ahora más o menos vamos a buscar el centro para poner a cada lado y pintar nuestros ojos. Con un boli permanente, un rotulador permanente, hacemos los ojos. Primero hacemos el círculo y luego lo vamos rellenando de negro. Primero hacemos uno y luego pues el otro, que más o menos quede a la misma altura y que sea igual, más o menos igual de grande. Y lo rellenamos igual que hemos hecho antes. Le pintamos unas pestañas. Y una boquita. Y también, si queréis, pues le podéis pintar unos coloretes. Y ahora le vamos a poner esta cinta y cordón para decorar la muñeca y también para tapar los defectos de las siliconas si se vieran, o las juntas de los hilvanes, ¿os acordáis? Del vestido. Todo eso que hemos hecho antes y que es mejor, bueno, pues que se quede tapadito y así no se ve. Primero le hacemos un nudo y luego un lazo. Y luego en las puntas pues hacemos un nudo así y otro en el otro lado. Y ya recortamos los que nos sobren. Este y este. Y ya tendremos nuestra muñeca Inés terminada. ¿Qué os ha parecido? ¿A que no es difícil? La verdad es que se ven las cosas y dices, no sé si seré capaz de hacerla, no hacerla, pero vamos, que luego una vez que empiezas ya es súper fácil.
Le vas dando vuestros toques, personalizándola como vosotros os guste, el pelo, el vestido y todo eso. Y al final pues tendréis un trabajo bonito y estaréis orgullosa de vuestras muñecas. Espero que hagáis muchas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.